santos, en este Día del Señor en la mañana venimos al mensaje de conclusión de esta conferencia. And our conference was to be a timely one to have some fellowship and a word of comfort and encouragement to all. Y esta es una conferencia oportuna para tener una palabra de consuelo y de ánimo para todos. At this conference time, we're under particular circumstances that have been difficult, have raised questions for many. En esta conferencia hemos estado bajo situaciones particulares que han hecho surgir interrogantes, cuestionamientos entre muchos. And during the conference, we've seen that what we should do in such a time is look to the Word for guidance and direction. Y hemos visto en esta conferencia que durante estos tiempos tenemos que ir a la palabra para recibir dirección y guía. In the New Testament age, there was a similar time of environmental upset and changes. En el tiempo de la era neotestamentaria, había también un tiempo de tal tipo de cambios, de ese tipo de entorno. And so near the end of the New Testament, we have the epistles of 1st and 2nd Peter. Así que casi al final del Nuevo Testamento tenemos las epístolas de Pedro. And in the fellowship of the body, the brothers have led us to these books to bring us particular words of application for today, to encourage us and strengthen us. Y en la comunión del cuerpo, los hermanos nos han llevado a estas epístolas para recibir una palabra particular de consuelo y de ánimo. So we do feel that in these 4 sessions that we've had, the Lord has spoken to us from these epistles on our general subject. Así que sí sentimos que en estos 4 mensajes el Señor nos ha hablado en cuanto a este tema general. So in 1st and 2nd Peter, we have as general subjects of those books, the Christian life under the government of God and the divine provision. Así que el tema general en primera y segunda de Pedro es la vida cristiana bajo el gobierno de Dios y la provisión divina. And applying that to this conference, we have the Christian life under the government of God for the experience of Christ and for the growth in life. Y aplicando esto a la conferencia que estamos teniendo, el título es, o el tema es llevar la vida cristiana bajo el gobierno de Dios para experimentar a Cristo. And so for the growth in life. And so this morning we arrive at the matter of growth in life. Para experimentar a Cristo y crecer en vida. Así que en esta mañana llegamos al tema de crecer en vida. And so to retrace our steps during this conference, we began with a view of the universal government of God. Así que para repasar un poco los pasos en cuanto a lo que se tocó en esta conferencia, en el primer mensaje vimos el gobierno universal de Dios. We saw that from eternity to eternity, God has a government, and this is the span of the writings of Peter. Hemos visto allí de que el gobierno universal de Dios va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, y este es el lapso de tiempo de las epístolas de Pedro. And your and my Christian life has been the theme of this government of God from eternity to eternity. Y la vida suya y la mía ha sido el tema del gobierno de Dios desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. In our second message, we saw wonderfully how the Christian life is placed and experienced under the government of God. En el segundo mensaje vimos que maravilloso es que nuestra vida cristiana está sujeta al gobierno de Dios. And then we saw wonderfully that in this Christian life, what is happening under the guidance and protection of the government of God is that we are experiencing Christ to the degree that we become his reproduction. Y en el tercer mensaje vimos de manera maravillosa de que bajo la guía y el resguardo del gobierno de Dios, nosotros estamos llegando a ser la reproducción de Cristo. And so this morning we see that this wonderful experience of becoming Christ's reproduction is a matter of growth unto maturity.
Así que hemos visto que esta maravillosa experiencia de llegar a ser la reproducción de Cristo es un asunto de crecer en vida hasta alcanzar la madurez. And when we reach this maturity, we will reach also, hand in hand, the maturity of the government of God in the kingdom of God. Y entonces, al alcanzar la madurez, mano a mano, al mismo tiempo estaremos alcanzando la madurez en el gobierno de Dios y en el reino de Dios. And so we come this morning to a portion of the word that is not commonly entered into. Así que en esta mañana llegamos a un pasaje de la palabra que no abarcamos comúnmente. Now we're on 2 Peter chapter 1, verses 5 through 11. En esta mañana hemos llegado a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 11. Which portray this wonderful growth that occurs in the Christian life under the government of God, consummating in the kingdom, the millennial kingdom. Que nos presenta el maravilloso crecimiento en vida hasta la madurez que tiene su consumación en el reino de Dios. Now, in this portion, I would say not only is it commonly overlooked, but it also is commonly misunderstood. Este pasaje, yo diría, comúnmente es pasado por alto, pero también es malentendido. In verses 5 through 11, as we read, especially verses 5 through 8, we see that there are matters here referred to in this growth of diligence. Aquí hemos visto en faith. particular en los versículos 5 al 8, vemos asuntos relacionados con la diligencia, con la fe, with virtue, virtud, knowledge, conocimiento, self-control, dominio propio, endurance, perseverancia, godliness. piedad. And so the pious brothers and sisters in the past, looking at this portion, thought, I need to be a person of faith. Los hermanos piadosos que veían este pasaje de la palabra anteriormente han dicho, yo tengo que ser una persona de fe. I need to be a diligent Christian Tengo que ser un cristiano diligente and be strong in virtue and character, y ser fuerte en virtud y en carácter, increase in knowledge, aumentar en conocimiento, control myself, controlarme a mí mismo, be enduring ser perseverante, until I could be described as one who has godliness. hasta que llegue a ser una persona quien se puede describir como alguien piadoso. Well, saints, words of comfort this morning. Bueno, las palabras de consuelo de esta mañana, This needs a little bit of adjustment. esto requiere cierta enmienda. This needs a little bit of adjustment. And under the government of God, the Bajo Lord el has a gobierno, different way of bringing forth this growth than exhorting us in way of human virtue. esto requiere una enmienda bajo el gobierno de Dios. Este tipo de crecimiento más bien es algo diferente de que Dios nos exhorte a tener un mejor carácter. Saints, this is marvelous. Santos, esto es maravilloso. Now, try to stay with me as I go through a sequence here. Por favor, manténgase conmigo mientras voy por esta secuencia. But keep in mind the hymns that we sang. Pero por favor, mantengan en mente los himnos que cantamos. We sang two hymns, one of which talked about the exercise of the kingdom in righteousness. Uno de los himnos habla acerca del ejercicio del reino en justicia. When we sing this hymn, we may think that we need to exercise to be a more righteous, self-controlled, virtuous person. Al cantar este himno, tal vez pensemos de que nosotros tenemos que ejercitarnos en ser justos y rectos y con dominio propio. To be the kind of person who can enter into the millennial kingdom and merit the kingdom reward. De ser una persona de que amerita, por su carácter, entrar en el reino de Dios. How does this ring? How does this affect you? ¿Cómo le suena a usted? ¿Cómo lo afecta esto a usted? Well, for most people, it affects them this way.
Lord, I love you, I will do it. Bueno, para muchos el efecto que tiene es, ellos responden diciendo, Señor, te amo, yo lo haré. I will make myself this kind of person. Yo me haré esta clase de persona. I want to merit the kingdom reward. Yo quiero ameritar la recompensa del reino. But did you notice the other hymn? Pero si se recuerda el otro himno, The other hymn was regarding Jesus, el otro himno tenía a que ver con wonderful Jesús, bridegroom. nuestro maravilloso novio. So these two together give a perspective of our entire conference. Así que estos dos juntos nos dan una perspectiva de toda la conferencia. That under the government of God, Bajo el gobierno de Dios, with his divine provision, con esta provisión divina, we're being prepared and growing estamos siendo preparados en crecer to be able to enter into the kingdom para poder entrar en el reino by being involved with the Lord romantically. al estar involucrados con nuestro Señor románticamente. Look now at the law, the way of the kingdom. Miren ahora esta ley, la manera de proceder del reino. That by gaining us in romantic, affectionate relationship, Al ganarnos Él de una manera afectuosa, romántica, he would grow in us and us in him Él crece en nosotros y nosotros en Él, until there's no difference. Actually, we're co-inhering one with the other. hasta que no hay diferencia alguna y somos coinherentes el uno en el otro. And we are with him and he with us, the kingdom of God. Y nosotros en Él y Él en nosotros somos conjuntamente el reino de Dios. In other words, amazing revelation, En otras palabras, una revelación sorprendente, self-shattering revelation una revelación que aniquila el yo. is that the government of God is to bring us into not a sharp external regulation, but into a romance with him that brings forth the consummation of his government and lives him out. El gobierno de Dios no nos lleva a reglamentarnos, a regularnos a nosotros mismos, sino una relación romántica con Él para ser uno con Él. So for that reason, we read verses 1 through 11, rather than reading only verses 5 through 11. Por esa razón, leímos los versículos de 2 de Pedro 1, del 1 al 11, en vez de solamente los del 5 al 11. Because if we read 5 through 11, si leemos solamente los del 5 al 11, we may miss the part of romance. Quizás pasamos por alto el aspecto del romance. As the divine provision. Como la provisión divina. To work out the divine government. Para llevar a cabo el gobierno divino. Saints, are you following me? Santos, ¿me siguen? This is life-changing. Esto cambia nuestra vida. This is wonderful. Esto es maravilloso. This is incredible. Esto es increíble. If we can lay hold of this, we open the gold mine of 2 Peter. Si nos hacemos de esto, abrimos la mina de oro de 2 de Pedro. And we understand specifically the circumstances involved in our situation right now. Y también entendemos las situaciones particulares en las cuales todos estamos ahora mismo. The pandemic and its multiple implications and consequences. La pandemia y todas sus consecuencias múltiples. Are to bring us into this stance and pose with the Lord. Todo ello tiene como fin llevarnos a tal postura y posición en el Señor. In which our response to him can match his coming to us. En la cual nuestra respuesta a él corresponde a su venida de él a nosotros. He comes to us, gives himself to us. Él viene a nosotros, se da a nosotros. We properly respond and we give ourselves to him. Y nosotros respondemos apropiadamente y nos entregamos a él. And the government of God watches over this.
Y el gobierno de Dios está velando en cuanto a esto, protects this, protege esto and carries this out. y lleva esto a cabo. So we'll spend a few minutes here Así que pasaremos algunos momentos aquí on some of the richest verses in the Bible. en estos, uno de los versículos más ricos de la Biblia. 2 Peter 1, verses 1 through 4. Segunda de Pedro 1, versículos del 1 al 4. So let me ask you, have you ever stumbled into a kind of hidden, unnoticed restaurant? ¿Alguna vez usted ha tropezado y sin darse cuenta, bueno, llegó a un restaurante que había estado escondido? Say you're walking down the street and place you'd never noticed before, and you walk in the door and sit down to get a little something to eat. Usted va caminando por la calle y bueno, ve este restaurante, entra allí y se sienta para conseguir algo para comer. And to your surprise, Y para su sorpresa, what you eat lo que usted come is the richest food you've ever tasted. es la comida más sabrosa que usted jamás haya gustado. And you think, where have I been? Y usted dice, bueno, ¿dónde ha estado? Where has this place been? ¿A dónde ha estado este lugar? I'm so glad I got connected with it. Estoy tan contento de conectarme con él. This restaurant is a hidden secret. Este restaurante es un secreto oculto. Well, as we've shared, 1st and 2nd Peter in the Bible are hidden secrets. Bueno, como hemos mencionado, primera y segunda de Pedro son secretos, están ahí escondidos. And in the secrets of 1st and 2nd Peter, you have these first 4 verses of the 2nd epistle. Y en este secreto están aquí los primeros 4 versículos de segunda de Pedro. And once you enter in there, you will have a rich meal that is incomparable. You can't find it anywhere else. Y una vez entra allí, usted tendrá una comida que es incomparable. No la puede encontrar en ningún otro lugar. And like one who's found such a restaurant, you don't want to leave. Y como aquel que ha encontrado ese restaurante, usted no se quiere salir de ahí. And if you have to leave, you think, I'm coming back here as soon as I can. Y si se tiene que ir, usted está pensando, bueno, voy a regresar lo más pronto que pueda. I hope we'll feel this way about 1 Peter chapter 1, verses 1 through 4. Espero que nos sintamos así en cuanto a segunda de Pedro, capítulo 1, del 1 al 4. Because they give us the divine provision and show us this divine provision is to involve us romantically with him. Porque estos versículos nos presentan la provisión divina y cómo esta provisión divina nos lleva a relacionarnos románticamente con él. Now, we do need to apologize to Peter, as we mentioned earlier. Bueno, sí tenemos que pedirle disculpas a Pedro, como mencionamos antes. We might think that he's an unlearned fisherman. Bueno, pensábamos que él era un pescador indocto. What can we learn from Peter? Just a Bueno, ¿qué fisherman. podríamos aprender de Pedro, un pescador? Oh, well, Paul, of course. Paul was different. He was educated and had a certain fabric that allowed him to be such one to receive revelation. Pablo era diferente, él había sido educado y pues tenía una fibra distinta que le permitía recibir esa revelación. But Peter, again, if he was here, we were speaking to him, he'd say, let me encourage you. Pero Pedro, si estaría con nosotros, él nos diría, déjeme animarlo. You were kind of basic believers, just like me. Ustedes eran creyentes básicos, al igual que yo. But guess what's going to happen to you? Pero adivinen qué es lo que les va a ocurrir a ustedes. You're going to be so full of riches, Usted va a estar tan lleno de riquezas, revelation, and experience revelación y experiencia, that no one will be able to speak as you speak of your experience. que nadie podrá hablar como usted habla en cuanto a esas experiencias. Why do I say this? ¿Por qué digo esto? Do you realize that in 1 Peter chapter 1, verses 3 through 8, Se da cuenta de que en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 8, filled with amazing descriptors and deep, profound expressions,
está lleno de descripciones y maravillosa revelación. That those 7 verses are one sentence. Esos 7 versículos son una sola oración. And here in 2 Peter chapter 1, Y aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, these 4 verses are also just one sentence. estos 4 versículos también son una sola oración. Now, if you're speaking to someone something very important, Si usted And está hablando a you- alguien muy importante would like to express something in a mere sentence, y si quiere expresarle todo en una sola oración, how many important thoughts or matters would you include in that one sentence? ¿cuántos pensamientos importantes incluiría usted en esa única oración? Maybe 1, Quizás 1, maybe 2, but 2 might be pressing it a little bit. 2, bueno, eso tal vez sea bastante. Well, in this one sentence of this unlearned fisherman, there are at least 15 profound matters. En esta única oración de este pescador indocto hay al menos 15 asuntos significativos. And these 15 matters placed together show us how to grow in life to become the consummation of God's government. Y Okay. estos 15 asuntos puestos juntos nos muestran cómo crecer en vida para llegar a ser la consumación de su gobierno. Can I review them with you? ¿Puedo repasarlos con ustedes? Chapter 1, verse 1. Capítulo 1, versículo 1. We have Simon Peter. Simón Pedro, We have slave apostle. esclavo apóstol. We have allotment. Asignación. We have faith equally precious. Fe igualmente preciosa. And we have a realm of righteousness. Y tenemos una esfera de justicia. That's verse 1. Este es el versículo 1. Then verse 2. Grace Versículo 2. and peace multiplied. Gracia y paz o sean multiplicadas. We have finding ourselves in a realm of knowing him. Nos encontramos en una esfera en la cual lo conocemos a él. Verse 3. Versículo 3. We have the divine power. Tenemos ahí el poder divino. We have, listen to this, Escucha, all things related to life and godliness. tenemos aquí todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. We have living in a realm of knowing him. Ahora tenemos el hecho de vivir en una esfera en la cual lo conocemos a él. We have his virtue, Tenemos su virtud, his glory. su gloria. Verse 4. Versículo 4. We have precious and exceedingly great promises. Preciosas y grandísimas promesas. We have the partaking of the divine nature. Aquí también llegamos a ser participantes de la naturaleza divina And we have the escape from all corruption. y escapamos de toda corrupción. So, saints, these 15 items Así que santos, estos Open the 15 book. asuntos on the divine provision and summarize it. abren el libro en cuanto a la provisión divina y lo resumen. Here is a summary of the divine provision that strengthens us to live under the government of God. Aquí hay un resumen de la provisión divina que nos capacita para vivir bajo el gobierno de Dios And cause us to grow in life and experience the Lord unto an entry into the millennial kingdom. y hace que crezcamos en el Señor hasta que entremos en el reino milenario. So these 4 verses Estos 4 versículos precede the sequence that we read in verses 5 through 8. van antes de estos versículos del 5 al 8. So you see, there's a correction here. Actually, verses 5 through 8 aren't for us to gird ourselves up to do. Así que esto nos muestra la enmienda, bueno, de que los versículos del 5 al 8 no son para que nosotros de alguna manera nos ciñamos para hacer algo, Aren't for us to enter a rigorous course of study to be able to polish or elevate ourselves to the level of. no tienen como meta algún tipo de estudio riguroso para que entonces de alguna manera nos edifiquemos a nosotros mismos.
but we enter into the experience of the divine provision and spontaneously grow to the point of being a reproduction of Christ and entering into this millennial kingdom because we are now the kingdom. Sino que más bien nos muestran la provisión divina para crecer en vida hasta alcanzar la madurez y entonces llegar al gobierno divino porque somos el gobierno divino. As we said earlier, Como dijimos anteriormente, the kingdom of God, the millennial kingdom, is the goal of the government of God through the ages. el reino milenario es la meta del gobierno de Dios a lo largo de las eras. And this millennial kingdom of 1,000 years is the wedding feast of the bride and the lamb. Y este reino milenario es la fiesta de bodas. So this indicates that the process of our arrival at the millennial kingdom is a process of bride preparation. Así que el proceso de llegar al reino milenario es un procedimiento de preparación para estas bodas. So if you could bear with me, and I'm sure my time's going to run out here, but if you'll bear with me, please. And I'd like to give you two illustrations that combine verses 1 through 4 with verses 5 through 11. Quisiera, por favor, se mantengan conmigo. Sé que me voy a quedar sin tiempo, pero quisiera darle dos ejemplos aquí dos ejemplos que unen del 1 al 4 y del 5 al 11. And show how these 15 items of the divine provision come together and work together. Mostrándonos cómo estos 15 asuntos se juntan y trabajan conjuntamente, operan. In verses 1 through 4, so that verses 5 through 8, and then on to the entry of the kingdom in verse 11, is a spontaneous result. De modo que estos 15 asuntos de los versículos del 1 al 4 trabajan conjuntamente con el 5 al 8 y luego hasta el 11 para mostrarnos allí un resultado espontáneo. In which, under the government of God, we cooperate with Him. En cuanto en el gobierno de Dios cooperamos con Él. By taking the divine provision in verses 1 through 4. Al tomar la provisión divina en los versículos del 1 al 4. And stay in our experience of that divine provision. Nos quedamos en esa experiencia de la provisión divina. And we find ourselves transported through verses 5 through 8 and on to verse 11. Y somos transportados a través de los versículos del 5 al 8 hasta llegar al 11. Okay, so what are my two applications here? ¿Cuáles son mis dos aplicaciones aquí? Well, the Bible, of course, is a book on the government of God. La Biblia es un libro acerca del gobierno de Dios. But as such, y como it is tal, an aromatic story. Es una historia aromática. So the first of the two figures or pictures I'd like to give you is that of a young maiden. La primera de las dos ilustraciones tiene que ver con una doncella joven. Who finds her counterpart. Que encuentra a su contraparte. Who falls in love. Se enamora. And that's it. Y eso es todo. That's the end of the story. Ese es el fin de la historia. The relationship in that romance matures. La relación allí se madura. And continues. Continúa. And the onlooking universe with the government of God smiles and nods in approval. Y todo el universo juntamente con el gobierno de Dios asiente y sonríe. And so this is one figure. The other figure Esta es una figura. Horticultural or botanical. La otra, el otro ejemplo tiene que ver con la horticultura, es algo botánico. And kind of note that these two in the Bible go together. Y estos en la Biblia van juntos. The experience of romance. La experiencia del romance. And the experience of being a plant growing in vivid life. Y la historia de una planta que crece de manera viviente.
So as we are in the role of young maidens falling in love with our counterpart, Así que cuando estamos aquí en este rol, o sea, en este rol de ser estas doncellas jóvenes que se enamoran con nuestra contraparte, we're simultaneously becoming what Ezekiel calls a plant of renown. a la misma vez entonces estamos llegando a ser lo que llama Ezequiel una planta de renombre. We end up experiencing being sown as a seed, Experimentamos ser plantados como una simiente, una semilla, growing into having a root system, creciendo para tener un sistema de raíces, becoming a young plant, llegar a ser una planta tierna, un brote, planta tierna. and so this portion of the word shows that under the government of God, what he desires Así que este pasaje de la palabra nos muestra que bajo el gobierno de Dios, lo que Dios desea is that we have an experience that simultaneously is an experience of romance, as signified by the maiden, es que simultáneamente tengamos la experiencia de esa doncella joven que se enamora, and meanwhile is the experience of a young plant as a matter of life. y a la misma vez está la planta que tiene que ver con la vida. The romance keeps us in life. El romance nos mantiene en vida. The life gives us the feeling for romance. La vida trae el sentimiento del romance. We stay in this frame with this feeling and atmosphere, Nos quedamos en este ámbito, con este sentimiento, and we become the reproduction of Christ and enter into the kingdom. y llegamos a ser la reproducción de Cristo para entrar en el reino. Oh, Peter, Pedro, marvelous. maravilloso. This is the story of 2 Peter 1, verses 1 through 11. Esta es la historia de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Okay, let's talk about the experience of the maiden Bueno, hablemos de la experiencia de la doncella, as revealed in the first 4 verses of chapter 1. tal como se nos revela en estos primeros 4 versículos. Think of when you received the Lord. Piense acerca de cuando usted recibió al Señor. You were this maiden. Usted era esta doncella. And then the word came to you, his Y word, la palabra de él vino a usted, the word of the counterpart, la palabra de la contraparte, and called you, this is verse 3, called you to his virtue and glory. Lo llamó a usted, versículo 3, a su propia gloria y virtud. Wasn't your idea. Eso no fue la idea suya. You didn't have a clue. Usted ni tenía idea de esto. Just like when you humanly fell in love the first time. Así como cuando usted se enamoró humanamente por primera vez. You had no intention. Usted no tenía la intención. But someone came and there they were. Alguien vino y ahí estaba. Well, our counterpart came. Nuestra contraparte vino. As his word, and we had, through his word, a panoramic view. Vino con su palabra. Glory and virtue. Y tuvimos una visión panorámica de su gloria y virtud. 1 Peter 2:9 says that his glory and virtue call us. Primera de Pedro 2:9 nos dicen que su gloria y virtud nos llamaron. When we saw his marvelous person this way, cuando vimos su maravillosa persona de esta manera, it became a panorama to us one day. Vino a ser una escena, un panorama para nosotros. And we may not have realized it, but in this panorama, there were all kinds of things. Y en esta escena, en este panorama, había todo tipo de cosas. In this person, all things pertaining to life and godliness. Allí, en esta persona, están todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Yes, all the things having to do with the divine life and the nature of the divine person. Todo lo que tiene que ver con la vida y con la naturaleza de la persona divina. And the glory, indescribable to us, subdued us. Y la gloria, rent our heart. Indescriptible, nos subyugó y desgarró nuestro corazón. And what was outside of us as glory and virtue, y lo que estaba fuera de nosotros como gloria y virtud,
through the divine power in the word, mediante el poder divino en la palabra, was infused into us. fue infundido en nosotros. And as a result of this, Y como resultado de esto, what was outside of us, lo que estaba fuera de nosotros, as if we were a living camera, como si fuésemos una cámara viviente, receiving the appearance of a beautiful scene outside of us, recibiendo la apariencia de una bella escena que estaba fuera de nosotros, came into us entró en nosotros and became in us an indwelling panorama. y vino a ser en nosotros un panorama que vive en nosotros. And in our human spirit became faith. Y en nuestro espíritu humano vino a ser fe. And in this faith, then, Y en esta fe, entonces, as he was brought into us, al él ser introducido en nosotros, and this is the faith as a seed in verse 1. y esta es la fe como semilla que está en el versículo 1, Then this brought us into a new space, esto nos introdujo en un nuevo ámbito, a new expanse, en una nueva expansión, espacio, a space where we found a person. This space was an enterable person of righteousness. Este espacio, territorio, era una persona de justicia. We know this because in verse ¿Quién 1, podemos entrar? Versículo 1, it says that we received this like precious faith in the righteousness of God and our Lord Jesus Christ. sabemos esto porque dice en el versículo 1 que recibimos una fe igualmente preciosa en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Our brother tells us that this preposition in is very, very telling. Nuestro hermano nos dice que esta preposición en es muy, muy importante. Because when we saw his virtue and glory and opened him and he came into us, Porque cuando vimos su gloria y virtud y Él entró en nosotros, it's important for us now to realize that we also were brought into him es to live importante, in him. es importante darnos cuenta que también nosotros fuimos introducidos en Él para vivir en Él. This is verse 1. Este es el versículo 1. Once we found ourselves in him, Una vez nos encontramos en Él, we found there, we experienced there something called knowing him. entonces encontramos que allí en Él hallamos algo que se describe como conocerlo a Él. So knowing him doesn't refer to being able to say facts about him. Bueno, conocerlo a Él entonces no se refiere a tener la capacidad de decir hechos acerca de Él, But to experience him from within. sino más bien experimentarlo a Él desde nuestro interior. So in verse 2, it says that this is the experience in the full knowledge of Jesus our Lord. Por tanto, en el versículo 12 nos dice que esta es la experiencia en el pleno conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Full knowledge there refers to personal knowledge, Pleno conocimiento ahí se refiere a un conocimiento personal, extensive knowledge. un conocimiento extenso. So through our marvelous spirit now, Así que mediante nuestro maravilloso espíritu, ahora mismo, just as we at that time moved into him to be in a realm of knowing him, así como hemos entrado en esta esfera en Él para conocerlo a Él, the Christian life is one of coming to our spirit and moving into him to know him a little bit more. la vida cristiana es una vida de
entrar y permanecer en nuestro espíritu para entrar en él y conocerlo más. That preposition in verse 2, Esa preposición en el versículo 2, referring to knowing him, que se refiere a conocerlo a él, caused the phrase grace and peace used by the Apostle Paul hizo que esta gracia y paz usada por el apóstol Pablo have an amplified meaning. tuviera un significado amplificado. Would you like to have intensified grace and peace? ¿Quisiera usted tener gracia y paz intensificada? As his lover drawn to him by his virtue and glory. Como uno que lo ama a él, que es atraído a él por su gloria y virtud, through the functionality of your mingled spirit. mediante la función de su espíritu mezclado, As you live your daily living, you find yourself in the person who is a realm for you to live in. Al estar en su espíritu mezclado, usted está en este ámbito, en esta esfera de esta persona. And there you find grace and peace. Y allí encuentra gracia y paz. Grace is the application of all that he is to you La in your gracia es la experience. aplicación de todo lo que él es para la experiencia de usted. And peace is the sense that everything is fine with you, with God, and with the government of God. Y la paz es la sensación de que todo está bien con usted, con Dios y en el gobierno de Dios. Yes. Sí. And there now, we don't observe the virtue and glory. Y allí no observamos la gloria y virtud. The virtue and glory equals excellence and splendor. La gloria y virtud se refiere a la excelencia y esplendor From outside as observers externally, de afuera como aquellos espectadores externamente, but from inside as those who experience subjectively. bien como de aquellos que están adentro, que lo experimentan And we subjetivamente. taste virtue. Y saboreamos la And virtud we possess virtue. y poseemos la virtud And we taste glory. y saboreamos la gloria And we possess glory. y poseemos la gloria. Now, as such a person, Como tal persona, back to verse 1, de regreso al versículo 1, we're today's Peters. somos los Pedros de hoy. Yes, those who don't have any qualification, Aquellos que no somos aptos en absoluto, but how are being transferred from the old creation to the new. pero que estamos siendo transferidos de la vieja creación a la nueva. Did you notice that in the greeting in 1 Peter, Peter introduced himself as Peter? Notan que en la introducción en Primera de Pedro, Pedro se introdujo diciendo Pedro. But now in his second epistle, about to introduce the divine provision, Pero aquí en la segunda epístola, a punto de presentarnos esta provisión, he says, Simon Peter, él dice Simón Pedro, indicating that he, yes, was the old man, the natural man of clay, lo cual significa que sí, él era la vieja creación, el viejo hombre de barro, but now through the divine provision, becoming the new, transformed man of preciousness. pero ahora mediante la provisión divina, ahora viene a ser un hombre de preciosidad. How? ¿Cómo? By registering virtue, glory, Al registrar gloria, virtud, opening your heart, having him come in, abrirse a él para que él entre. and now our entire life is one of enjoying him as the indwelling divine provision according to all of these matters in verses 1 through 4. Y ahora nuestra vida es una vida de disfrutarlo a él como la provisión divina en todo esto que se nos presenta en estos 4 versículos. This is why it says you have been allotted like precious faith in verse Por 1. eso se nos dice en el versículo 1 que se nos ha asignado una fe igualmente preciosa. The word allotment there La palabra asignado allí
refers to our experience of Christ as the good land, Se refiere a nuestra experiencia de Cristo en la buena tierra. because Peter, of course, was one who knew the Old Testament history and applied and appreciated it. Porque Pedro conocía la historia antiguo testamentaria y la aplicaba. So allotted in Second Peter chapter 1 Así que asignado en 2 de Pedro 1:1 has the same significance as allotted portion in Colossians 1:12. tiene el mismo significado que porción asignada en Colosenses 1:12. And the term allotted faith there Y aquí esta frase fe asignada corresponds to the reality of allotted Christ corresponde al Cristo asignado as our allotted portion, como nuestra porción asignada, but indicates that now we enjoy him. pero ahora significa que ahora lo disfrutamos, Now we experience him. ahora lo experimentamos. And so faith, which resides in our mingled spirit, Así que la fe que reside en nuestro espíritu mezclado is the means by which we keep our proper relationship with him as our counterpart. es el medio mediante el cual mantenemos una relación apropiada con Él como nuestra contraparte. And this allows us in verse 4 to be those who escape all the corruption. Y esto nos permite, conforme al versículo 4, de escapar toda la corrupción That is in the world by lust, que está en el mundo a causa de la concupiscencia and be at peace with the government of God, y estar en paz con el gobierno de Dios because we're in a proper standing with him. porque estamos en una posición apropiada juntamente con Él. So Bien, this is the story of 2 Peter 1 through 4. esta es la historia de 2 de Pedro 1, del 1 al 4. A story of falling in love and preparing to be the bride for the bridegroom. Una historia de enamorarnos y de ser preparados como la novia para el novio, Attracted utterly by him. atraídos completamente por Él. Now, the same process Ahora, este mismo proceso is a process of life by which we grow to maturity for the kingdom. es el proceso mediante el cual crecemos en vida para el reino. So now as we enter into the outline, Ahora, al entrar en el bosquejo, we'll see that what we have is the spontaneous growth of a plant. veremos que lo que tenemos es el crecimiento espontáneo de una planta. It's not an arduous process where we roll up our sleeves and do work. No es un proceso arduo donde trabajamos arduamente, But the faith and virtue in verse 5 sino la fe y la virtud en el versículo 5, and the diligence and the knowledge, etc., that follow, la diligencia, el conocimiento, todo lo que sigue, come out of the simple seed in verse 1. proceden de esa semilla sencilla que está en el versículo 1. So this like precious faith that you and I have, Así que esta fe igualmente preciosa que usted y yo tenemos, it can be said, again, let's talk to Peter a little bit. We can say, Peter, you know what? bueno, podríamos hablar con Pedro y decirle, ¿sabes, Pedro? ¿Sabes qué? We could never speak 15 great items in one sentence like you can. Nunca podríamos juntar 15 puntos en una sola oración como tú lo hiciste, But our faith is just as precious as yours is. pero nuestra fe es igualmente preciosa como la tuya. So this faith in verse 1 is a seed. Así que esta fe en el versículo 1 es una semilla. And so in that time that we first saw him, we're captivated by him and opened our heart to him. Así que en ese tiempo, cuando lo vimos y fuimos atraídos por él y capturados por él, Then he was sown into us él fue sembrado en nosotros, and will grow in us. crecerá en nosotros, There's also a sense in which we were sown into him as a tender plant.
to grow. Pero también está el sentir ahí de que fuimos sembrados en él como ese brote, esa planta tierna. That faith that we have from the time of our regeneration, that seed, Esa fe que tuvimos en nuestra regeneración, que es una semilla, is filled with the divine power that we have in verse 3. está llena del poder divino que vemos en el versículo 3. That divine power is able to break through any kind of barrier. Ese poder divino puede quebrantar, romper cualquier tipo de barrera, Like the seed of a maple tree can break through concrete. como la semilla de un árbol puede incluso romper el concreto. So we had this seed sown into us, and we were sown into him as a seed. Así que él fue sembrado en nosotros y nosotros sembrados en él como una semilla. Then that seed began to sprout and develop roots. Y esa semilla comenzó a crecer y a tener un sistema de raíces. And in our experience, when we call upon him, Y nuestra experiencia cuando invocamos su nombre, when we pray, read his word containing the precious and exceedingly great promises, cuando oramos, leemos su palabra que contiene esas grandísimas y preciosas promesas, out of this seed in our spirit extend a root system. de esta semilla sale un sistema de raíces. As that little plant partakes of the divine life and nature, Como esa pequeña planta, a medida que esa pequeña planta participa de la naturaleza y vida divina, as it enjoys all things related to life and godliness, al disfrutar todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, the root system extends. el sistema de raíces se va extendiendo más y más. And then at a certain point, Y luego en cierto punto, the seed is able to send up a little shoot out of the ground. la semilla puede enviar un pequeño tallo que sube. Now, this is a picture of the Christian life. Ahora, este es un cuadro de la vida cristiana. The Christian life begins with a divine provision, the faith seed, La vida cristiana comienza con la provisión divina, esa semilla de fe. and the root system of the Y, exceedingly precious promises, the divine nature, and all things pertaining to life and godliness. esta provisión divina con todas esas preciosas y grandísimas promesas, todo lo que pertenece a la vida y la piedad, la provisión All divina. this, in this mysterious way, is in the soil of the divine person. Todo esto de manera misteriosa está en este suelo, en la tierra de esta persona divina. But just as little plants, we're at an interface. Pero así como esas pequeñas plantas, estamos en esta coyuntura. As our root system grows and this little plant comes up, A medida que into a different setting, a different situation. esta planta está creciendo y entonces entra en un nuevo entorno con el cual interactúa. These are the two aspects of the Christian life. Estos son los dos aspectos de la vida cristiana. The hidden life through our root system in the Lord himself as our good land. La vida cristiana con este sistema de raíces arraigadas en Cristo mismo, la persona quien es la buena tierra. And then our living outwardly in the seen realm Y of nuestro the material vivir universe. externo, visible de este mundo físico. So our Christian life, which is in the seen universe, observed by physical eyes, Así que nuestra vida cristiana, que está en el mundo físico, observable a los ojos físicos, comes spontaneously out of what is unseen. procede espontáneamente de aquello que es invisible a través del sistema de raíces, In the divine person that we love. en la persona divina a quien amamos. Then, as this plant grows, Luego, a medida que esta planta va creciendo, visibly seen se ve visiblemente, is a virtuous life, hay una vida virtuosa, which in humanity shows the divine person. que la humanidad muestra esta persona divina, Supplied through the mutual nourishment
of the soil with the root system. Suplida mediante este nutrimiento de la semilla con el sistema de raíces. So what must we do? ¿Qué debemos hacer? As young maidens, Como doncellas jóvenes, care for our beloved one in our mingled spirit. cuidar, prestar atención a nuestro amado, quien está en nuestro espíritu mezclado. As young plants, Como plantas tiernas, care for the interface in our mingled spirit. prestar atención a esta interacción que tenemos en nuestro espíritu mezclado. As thirsty roots, Como esas raíces sedientas drawing from him as our rich soil. que toman de él como nuestro rico suelo, So that our living can be the living out of his own divine being with its nutrients. para que nuestro vivir sea la expresión de él, quien vive con todos sus ricos nutrientes. As we partake of the divine nature and all Al- things related to life and godliness. Participar entonces de la naturaleza divina y de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. And so this brings us to a proper view of verses Es- 5 through 11. Esto nos lleva a una perspectiva apropiada de los versículos del 5 al 11. So the virtues, which is aspects of this growing plant, Las virtudes, que son aspectos de esta planta que va creciendo, are not things that this plant works out and determines to do, no son cosas que esta planta determina hacer y lleva a cabo mediante trabajo. rather they're the spontaneous life result Más bien son espontáneos resultados de vida orgánicos, of the rich life supply through the hidden root system. del rico suministro mediante el sistema de raíces. Oh, saints, when we're in this experience as young maidens Santos, cuando estamos en esta experiencia como doncellas jóvenes and young plants, y plantas tiernas, nothing can shake us, nada puede conmovernos, but rather we exhibit virtue and glory más bien exhibimos virtud y gloria in the midst of persecution, en medio de la persecución, storm, tormentas, upset, disturbios, opposition. oposición. These things are powerless to us Todas estas cosas no tienen poder sobre nosotros, because we're living under the government of God porque estamos viviendo bajo el gobierno de Dios, by his divine provision as seen in 1 Peter chapter 1 verses 1 through 4. como se ve en la provisión divina presentadas en los versículos del 1 al 4. Now, if Peter were here, he'd probably say, brother, I Pedro don't ahora think you did a diría- very good job of presenting what I serve in my restaurant. No creo que presentaste muy bien lo que yo estoy sirviendo en mi restaurante. Maybe you better just send all of them to the restaurant for themselves. Mejor envíalos a todos ellos a que vayan al restaurante cada uno. Let me feed them with the rich food of 1 Peter chapter 1 verses 1 through 4. Déjame alimentarnos con esta rica, sabrosa comida de Segunda de Pedro, versículos 1 al 4. So that by the divine provision, they can be young maidens and young plants, Para que por la provisión divina puedan ser doncellas jóvenes y plantas tiernas growing in the greenhouse of the government of God. que crecen en este invernadero de la casa de Dios. Amen. Amén. So saints, in point 1, En el punto Romano 1, disculpen, our title is Growing in the Divine Life for a Rich Entrance to the Eternal Kingdom. el título es Crecer en la vida divina a fin de tener una rica entrada en el reino eterno. Point 1 says we need to experience the growth in the divine life so that we may have a rich entrance into the eternal kingdom. Punto Romano 1 dice, necesitamos experimentar el crecimiento de la vida divina a fin de obtener una rica entrada en el reino eterno. So this growth described in verses 5 through 11 is the result Crecimiento. of our provision in verses 1 through 4. Este crecimiento presentado en los versículos del 5 al 11 es el resultado de la provisión divina presentadas en los versículos del 1 al 4. Roman numeral 2, to supply virtue and faith is to develop virtue. Suministrar en la fe virtud es desarrollar la virtud. Of course, you remember we read this, right? Leímos esto, ¿verdad?
It says, for this very reason, adding all diligence, supply bountifully to your faith virtue. Dice, por esto mismo, poniendo toda diligencia, desarrollad abundantemente en vuestra fe virtud. Virtue is the energy of the divine life resulting in divine action. La virtud es la energía de la vida divina, la cual produce una acción vigorosa. So saints, we come to have the very virtue to which we were called. Santos, llegamos a tener esa virtud a la cual fuimos llamados. The virtue that captured us La virtud que nos capturó becomes ours, llega a ser nuestra, expressed by us expresada por nosotros, to capture others. para capturar a otros. In the exercise of the equally precious faith, En el ejercicio de la fe igualmente preciosa, this faith needs to be exercised. es necesario ejercitar esta fe. Of course, we exercise the faith as young maidens coming to our spirit because we love him. Claro, ejercitamos la fe como doncellas jóvenes que vienen a nuestro espíritu porque lo amamos para tener contacto con So él. that the virtue of the divine life may be developed in the succeeding steps and reach maturity. Para que la madurez de la vida divina sea desarrollada en los pasos subsiguientes y llegue a la madurez. Now, as we read through these steps, we can realize now, these are not things that we toil to work out. Ahora, al leer estos próximos puntos, debemos darnos cuenta que esto no es algo que conseguimos mediante nuestra ardua labor y trabajo. Rather, as a virtuous maiden Más bien como una doncella virtuosa or a healthy plant, o una planta saludable, we stay connected to the divine provision. nos mantenemos conectados a la provisión divina. Point A says virtue needs the bountiful supply of the knowledge of God and of Jesus our Lord. La virtud necesita la provisión abundante del conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Now, here, saints, knowledge is used for the third time in this chapter. Aquí se usa la palabra conocimiento por tercera vez en este capítulo. And in the first two times, it says full knowledge. En la primera vez se nos habla del pleno conocimiento. So in verse 2, we Versículo 2, have this faith, equally precious faith, in full knowledge. tenemos esta fe igualmente preciosa en el pleno conocimiento. And then we have all things that relate to life and godliness through full knowledge. Y In verse luego 3. tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad mediante el pleno conocimiento. And then here we que nos see llamó. that this knowledge is to be added by us. Y aquí vemos que este conocimiento debe ser añadido por nosotros. This knowledge is our cooperation by our remaining with this one that we love so that we know him more and more fully. Este conocimiento se refiere a nuestra cooperación que añadimos al permanecer en él, conociéndole plenamente. This isn't academic knowledge. Este no es un conocimiento académico. This is here the Dice knowledge aquí, of God and our Savior, el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. the knowledge of God's economy, El conocimiento, de Dios y de nuestro Salvador, el conocimiento de la economía de Dios, the knowledge of what faith is, el conocimiento de lo que es la fe, and the knowledge of the divine power, glory, virtue, nature, and life. y el conocimiento del poder, gloria, virtud, naturaleza y vida divina. When we call on the name of this marvelous person, Cuando invocamos el nombre de esta maravillosa persona and we are in the full knowledge of our Lord Jesus, y estamos en el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesús, we are bathed in this knowledge. somos bañados en este conocimiento. It's our abundant provision. Es nuestra abundante provisión. And in this knowledge, then we add self-control, Y en este conocimiento añadimos dominio propio, something we learn and exercise hard, algo que aprendimos y ejercitamos, self-control to not lose our temper, dominio propio para no enojarnos, to not be envious of others. no tener envidia de otros. Do you see, saints?
this self-control is the spontaneous growth and result of this Santos. plant. Este dominio propio es el crecimiento normal de esta planta en vida. Our brother says self-control is something that shows restriction, Este dominio propio muestra restricción, but it's restriction of the type of a plant that's growing out of a root supply. pero es la restricción de una planta que está creciendo de este sistema de raíces. And is restricted by that supply. Está restringido por ese suministro. This is how our temper is controlled. Así es como controlamos nuestro mal genio. And then we have to add endurance to self-control. Y hay que añadir al dominio propio, le añadimos perseverancia. And this endurance, Y esta perseverancia is it something through a marathon training? es algo parecido a un entrenamiento de una maratón. No. It's No, learning to cooperate es aprender a cooperar and enjoy y disfrutar as virtuous maidens and as young plants, como doncellas virtuosas y plantas tiernas, the divine provision la provisión divina, as outlined by the divine government. como se nos presenta, esbozada por el gobierno divino. It says it's so lovely. This results in Santo. godliness. We live out God. Esto está maravilloso, el resultado es piedad, vivimos a Dios. Point D and point E, De we love y the E, brothers. amamos a los hermanos. He says brotherly love, Philadelphia, is brotherly affection. El amor fraternal, Filadelfia, es un afecto fraternal, A love characterized by delight and pleasure in the saints. un amor caracterizado por deleite y placer en los santos. And this, in godliness, which is the expression of God, needs to be supplied to all the brotherhood. En la piedad, que es la expresión de Dios, es necesario que este amor sea suministrado por el bien de la hermandad, For our testimony to the world por causa de nuestro testimonio ante el mundo, and bearing fruit. Then y F para says, que llevemos fruto. eventually, F. through this process, Finalmente, por este proceso, by our taking care of our root system, al ocuparnos de nuestro sistema de raíces, through which we enjoy the divine life and the riches thereof, mediante la cual disfrutamos la vida divina y todas las riquezas allí, becoming to us the divine nature, que llega a ser para nosotros la naturaleza divina, all things related to life and godliness, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, protect us from the all things that are whirling around us. nos protegen de todo lo que está en el entorno alrededor. Then automatically there's the diligence to add virtue to faith, Inmediatamente hay la diligencia para añadir virtud a la fe. knowledge of him to virtue, Conocimiento se le añade a la virtud, self-control, el dominio propio, godliness, la piedad, brotherly love. el afecto fraternal. Then we come to F. The ultimate ahora llegamos development of the al F. divine nature within us is love itself, agape. El desarrollo final de la naturaleza divina en nosotros es el amor, ágape. The word for the divine love, which is God in his nature. We become God in love. La palabra griega usada en el Nuevo Testamento para amor divino, nosotros llegamos a ser amor. What a restaurant, huh? ¡Qué restaurante! ¿No es así? Marvelous. Maravilloso. So we'll go to G now. Vamos ahora al G. To develop the spiritual virtues in the divine life and thus to advance in the growth of the divine life makes God's calling and selection firm. Desarrollar las virtudes espirituales en la vida divina y así avanzar en el crecimiento de la vida divina hace firme nuestra vocación y elección. Because see, we were called and chosen in his glory and virtue. Porque fuimos llamados y elegidos en su gloria y virtud. Through this growth, we have and emit this glory and virtue. Mediante este crecimiento tenemos e irradiamos esta gloria y virtud. And as such, affirm our calling and make it sure. Y de esta manera hacemos firme nuestra vocación y elección. Point 3 says we should be diligent then to pursue the growth and development of the divine life and divine nature for a rich entrance into the eternal kingdom.
Punto 3, deberíamos ser diligentes en buscar el crecimiento y el desarrollo de la vida y naturaleza divinas a fin de obtener una rica entrada en el reino divino. Well, in our short time this morning, saints, I hope we see how to do this. En el corto tiempo que hemos tenido ahora, espero santos que hayamos visto cómo llevar esto a cabo. It's not to incite ourselves. No es incitarnos a nosotros mismos Exercise ourselves, o ejercitarnos nosotros mismos, other than to render cooperation as virtuous maidens and as young plants, sino más bien brindar nuestra cooperación como doncellas, jóvenes y plantas tiernas, to lay hold of the like precious faith in our spirit, asirnos entonces de la fe igualmente preciosa que está en nuestro espíritu, to spontaneously cause us to be the prepared bride and the fully developed plant. para entonces espontáneamente ser esa doncella que llega a la plena madurez y también esa semilla que crece como una planta a la madurez. So we can say that faith is the seed, Podemos decir que la fe es la semilla, giving way to virtue and to virtue and knowledge, que produce entonces o lleva a la virtud y al conocimiento, which can be the trunk, que luego entonces llega al tronco. then the self-control and godliness are branches, Entonces la piedad y la perseverancia son las ramas, and then the brotherly love and the agape love are the fruit. y el afecto fraternal y el amor son el fruto. All this by partaking of the divine provision. Todo esto al participar de la provisión divina. Okay, we'll finish now by reading these final subpoints. Muy bien, The bountiful leeremos esto al supply final. that we enjoy in the development of the divine life and divine nature will bountifully supply us a rich entrance into the eternal kingdom of our Lord. El suministro abundante que disfrutamos en el desarrollo de la vida y naturaleza divinas nos suministrará rica y abundante entrada en el reino eterno de nuestro Señor. B, the supply will enable and qualify us to enter into the coming kingdom by all the riches of the divine life and nature as our excellent virtues, that is the energy, under the splendid glory of God. Este suministro nos capacitará y nos hará aptos para entrar en el reino venidero mediante todas las riquezas de la vida divina y de la naturaleza divina como nuestras virtudes excelentes, energía para la espléndida gloria de Dios. We spontaneously find ourselves Espontáneamente nos encontramos prepared brides who are the kingdom, novias preparadas que son el reino, and fully mature fruit-bearing plants that are the kingdom, y plantas plenamente maduras que llevan fruto que son el reino. and having been conducted and guided by the government of God, we enter into